Entonces, bueno, empezamos. Rafael Eduardo Serrano Barona es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en Derecho Ambiental y Derecho de Nuevas Tecnologías por la Universidad Católica Argentina, máster en Derecho Energético y de Recursos Naturales por la Universidad de Melbourne. Él enfoca su práctica en nuevas tecnologías, protección de datos, derecho ambiental, derecho de recursos naturales y derecho comercial. Es vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, co-chair del capítulo Ecuador de la International Association of Privacy Professionals, miembro de diferentes organizaciones internacionales como ITEC Law y la International Association of Privacy Professionals. Rafael es profesor universitario de la Universidad de las Américas. En ese tiempo estuvo a cargo de las cátedras de Derecho Ambiental, Derecho Informático y Contratos Civiles, y también es asociado senior en la firma Corral Rosales, en la cual lidera el Departamento de Tecnología y Protección de Datos, Ambiente y Recursos Naturales. Tiene experiencia asesorando a compañías nacionales e internacionales en la implementación y cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Así que ahora sí, sin más, le doy paso a Rafael. Muchas gracias, Jessica. Primero, buenas noches con todos. Para mí es un gusto estar con ustedes la noche de hoy y conversar sobre este tema que está generando mucho interés en el país. Agradezco también a DataBits por esta invitación y espero que la charla sea de ese interés. Como lo dijo Jessica, tranquilamente después de la presentación estaremos viendo cualquier pregunta o duda que tengan. La verdad es que este tema genera muchas dudas, más que nada, y con la ley en Ecuador, que estamos listos para que se ponga en verdad seria y comencemos con la implementación. Sin más, voy a compartir pantalla para tratar ya la presentación como tal. Perfecto. Ok. ¿Cómo es el título de la charla? Básicamente vamos a hablar sobre el delegado de protección de datos, o DPO, por sus siglas en inglés, Data Protection Officer. Y vamos a tratar de dilucidar qué actividades tiene que hacer el DPO dentro de la institución a la cual asesore. La práctica o lo que estamos viendo en la actualidad es que hay mucho desconocimiento en cuestión de qué funciones podría tener un DPO o qué es lo que va a hacer, dónde podría recaer. Y lo que queremos ahora es tratar de dar ciertas guías, lineamientos de qué podemos esperar de un DPO para que las empresas y tanto el sector público también comiencen a entender cuál va a ser la figura. Siempre tenemos que comenzar estableciendo por qué se dio la ley de protección de datos en Ecuador. Y la verdad es que fue bastante tardía, tomando en cuenta que en el 2008 la Constitución ya reconocía el derecho autónomo de protección de datos personales, en el cual se decía que el derecho a la protección de datos de carácter personal que incluía el poder o el acceso y la decisión sobre su información. Pero tomemos en cuenta que en el 2008 obviamente no teníamos la ley de protección de datos y la única ley que hacía referencia a la protección de datos personales era la ley de comercio electrónico, que en su artículo 6 hablaba de datos personales y los asociaba con datos de carácter íntimo, algo que en la actualidad sabemos que no es así, que va más allá. Pero a pesar de que teníamos el derecho autónomo ya en el 2008, no se había regulado nada en esta materia y tuvieron que pasar más de 12 años para que comenzamos en Ecuador a pensar qué es el derecho de protección de datos personales, qué es un dato personal y cómo lo vamos a regular. Y en este proceso, obviamente, al no tener esta cultura de protección de datos, es que presenta el gran reto para las compañías y para el sector público, tanto para el sector privado como para el sector público, de cómo vamos a trabajar en esto, qué es lo que tenemos que hacer. Y al momento que Ecuador comienza a crear la ley, toma como referencia la normativa europea, la de mayor avanzada, bastante más regulatoria. Y aquí una de las figuras interesantes que nace es esta figura del delegado, una figura que nace en Alemania, se adopta después en el GDPR y comenzamos a
verla en las diferentes leyes de protección de datos alrededor del mundo. La Rafael, ley, disculpa la interrupción, sí, discúlpanos, pero es que no estamos viendo tu pantalla, está en blanco. a ver, ahí me confirman si la ven ahí. Sí, ahí. Una disculpa y muchas gracias. No, disculpen. Bueno, entonces la ley ecuatoriana, ¿qué pasó? La ley ecuatoriana fue aprobada el 26 de mayo del 2021, una ley que la trabajó mucho la DINARDAP en sus épocas, generando muchas eh, ideas, mesas de trabajo, y hubo una situación en particular que fue la que impulsó la ley, que fue el caso de Novostrato, la filtración de datos que se encontraron en servidores en Estados Unidos en diciembre de 2019, que fue el que dio el gran impulso. De ahí, obviamente, por temas de pandemia, se suspendió mucho el trabajo en Congreso, pero por último ya aprobada y publicada el 26 de mayo del 2021. El régimen sancionatorio de la ley entró a regir recientemente el 26 de mayo del 2023, lo cual implica que las infracciones ya serán sancionables. ¿Qué no tenemos ahorita? Que no se ha nombrado una autoridad, no tenemos un reglamento. Hay un proyecto de reglamento que tiene presidencia, estaría próximo a publicarse, y en cuestión de la autoridad tenemos ya el concurso en el Consejo de Participación Ciudadana, el méritos de oposición. El Ejecutivo envió ya la terna, sus 3 candidatos, gente muy relacionada con el Ministerio de Telecomunicaciones, y estaremos, consideraríamos en las próximas semanas, a tener designada la autoridad, si todo el concurso sale de una manera correcta. Por ende, en los próximos meses vamos a tener una autoridad designada quien se deberá posicionar ante el nuevo Congreso, y tendremos ya el régimen establecido en cuestión de protección de datos personales. Eso no quiere decir que ahorita una infracción a la ley no o pase desapercibida. Una infracción a la ley en la actualidad podría ser objeto de un inicio de un procedimiento sancionatorio cuando la autoridad ya esté debidamente posesionada y operativa. La ley de protección de datos consta de 12 capítulos, donde en el capítulo 7 se desarrollan los conceptos o habla sobre las responsabilidades del responsable, el encargado y el delegado de protección de datos. Específicamente, el tema del delegado se los trata en los artículos 48, 49 y 50. Y aquí ha habido mucha confusión en las compañías respecto de quién es un responsable, quién es un encargado y quién es del delegado. Se ha confundido el concepto y pensar que el responsable es una persona dentro de la institución y el delegado, ¿qué puede ser? Es por esto que es importante tener claro estos conceptos. Primero, ¿quién es el titular? El titular de los datos personales siempre va a ser una persona natural, un humano. Y ese es el titular. ¿Cuáles son los datos personales? La ley los define como todo dato que permita identificar o hacer identificable a una persona natural. Datos como nombres, apellidos, número de cédula, datos crediticios, datos de género, datos religiosos, toda información que me permita identificar. Queda fuera de este ámbito, obviamente, las personas jurídicas que no tienen el derecho de protección de datos personales, por ende no van a estar sujetos o amparados bajo este derecho. De ahí tenemos el responsable. El responsable es toda persona, natural o jurídica, que puede decidir sobre la finalidad y el tratamiento que va a realizarse sobre los datos que serán recopilados. Básicamente, el responsable es esta persona, de nuevo, natural o jurídica, que va a decidir qué datos se recopila y qué se va a hacer con los datos. ¿Para qué necesito los datos personales? El responsable es la entidad, no es una persona adentro o que forma parte de la entidad. El responsable en sí es la entidad. Y de ahí tenemos la figura del encargado. El encargado siendo esta persona natural o jurídica que presta un servicio al responsable que conlleva el tratamiento de datos y realiza el tratamiento a nombre y cuenta del responsable. Me gusta definirlo al encargado siempre como un proveedor, un prestador de servicios hacia el responsable. Realiza un tratamiento que el responsable, por cualquier situación,
no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia o no tiene la capacidad de realizarlo, por ende contrata a alguien para que le preste este servicio y realice un tratamiento a nombre del responsable y con las instrucciones. Entre el responsable y el encargado va a haber un contrato de prestación de servicios y ahora vamos a necesitar un acuerdo de procesamiento de datos o por último una cláusula de protección de datos donde el responsable regule las actuaciones del encargado. ¿Y por qué necesita regular las actuaciones del encargado? Porque las fallas del encargado le podrían rebotar al responsable. Un problema de seguridad del encargado va a ser un problema de seguridad del responsable y en la práctica lo que pase con el encargado generalmente no va a ser lo que se publique a todas luces que el encargado sufrió una filtración, sino va a ser el responsable como tal. Al fin y al cabo, justamente por eso es la palabra responsable. ¿Y quién es el delegado? El delegado es una persona que va a asesorar al responsable y a los encargados. No una persona que asesora únicamente a los dos, sino puede ser uno para el responsable, otro para el encargado, y que va a asesorar en el cumplimiento de la ley. Va a asesorar en cuestión de qué es lo que tiene que hacer el responsable, cómo lo debe cumplir, qué procesos tiene que hacer, y tiene a cargo mucha responsabilidad respecto de el cumplimiento de la ley dentro de las organizaciones. Básicamente, la ley te dice quienes traten datos personales, dependiendo el volumen, la categoría y el tratamiento de datos, deberán designar un responsable, un delegado, perdón, de protección de datos personales. Y este realizará un control permanente y sistematizado. Comenzamos a determinar que la función o el delegado va a depender, y eso te dice la ley. No todas las empresas, no toda institución va a necesitar un delegado como tal, de acuerdo a lo que establece la ley. Y aquí es cuando comenzamos a tener las primeras problemas, porque la ley obviamente establece características generales y posteriormente vamos a estar el reglamento y las resoluciones de la autoridad para tratar de determinar cuáles van a ser las entidades que requieran de un delegado. A primera visión, podríamos decir que hay ciertos sectores que van a ser los principales involucrados. Sector financiero, sector salud, podría ser educación, asegurador. Nos podría llamar la atención por la cantidad, la magnitud y el tipo de datos podrían requerir del delegado. ¿Cuándo se designa un delegado de protección de datos, un DPO? El artículo 48 comienza a darte estos lineamientos. Lo primero, te dice, cuando el tratamiento sea por quienes conforman el sector público. Y aquí comenzamos a tener un amplio marco. ¿Quién conforma el sector público? Nos vamos a la Constitución y a lo que dice quiénes conforman la administración, quiénes conforman el sector público. Por ende, todo lo que sean las empresas estatales, todo lo que sean los ministerios, las entidades autónomas, todos estos deberían requerir un delegado de protección de datos. Comencemos a pensar cuántas entidades públicas tiene el país y solo saquemos un número y comenzamos a tener todas esas entidades de acuerdo a la ley, todas las que conforman el sector público, necesitarían un delegado. Es una cantidad brutal. Por ende, todos los ministerios, todas las superintendencias, todas las empresas estatales, municipales de que conformen la administración, van a requerir de un delegado de protección de datos. El segundo caso que te dice el artículo 48, cuando las actividades del responsable o el encargado requieran un control permanente y sistematizado. Ya vamos a ver qué implicaría este carácter sistematizado en cuestiones del tratamiento de datos personales, porque ahí te deja abierto. Necesitamos tener más claridad de la autoridad de cuál sería un tratamiento sistematizado. Esto no depende del tamaño de la compañía, porque puede ser que tengamos o estemos frente a una industria que se dedica a la construcción y que sea una industria gigantesca, pero si no hace un tratamiento sistematizado permanente de datos personales, aparentemente no requeriría de un delegado de protección de datos. El tercer caso, cuando se refiere al tratamiento a gran escala de categorías de especiales de datos. De nuevo, tenemos un concepto indeterminado. ¿Qué sería una gran escala?
¿cuál sería el tamaño? El tamaño va relacionado al tratamiento, no va relacionado al tamaño de la compañía o al tamaño de la institución que va a realizar el tratamiento. El cuarto caso, cuando el tratamiento no se refiere a datos con la seguridad nacional y defensa del Estado y que no fueran secretos. Entonces, ahí vamos a tener un caso muy específico para entidades del sector público. Y por último, le da la libertad a la autoridad de protección de datos que designe cuándo consideraría conveniente que exista un delegado para determinado sector o determinada compañía o determinada organización. En este caso, al dejarle abierto la designación de la autoridad de control, podríamos decirlo que va desde que designe para una determinada industria, así como también podría, se me ocurre a través de una resolución motivada de que determinada compañía, por un análisis que ha realizado, podría requerir de un delegado de protección de datos. Esto tendríamos que ver dentro del ámbito de las competencias de la autoridad de protección de datos. Muy perdón. Y como les decía, la ley en su artículo, en el artículo 48, número 2, hablaba de que requiera un control permanente y sistematizado. Obviamente no tenemos autoridad, no tenemos un reglamento, no tenemos jurisprudencia al respecto de qué es un tratamiento sistematizado. Esta noción no está definida en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Pero aquí es donde tenemos que comenzar a entender qué podríamos entender como este tratamiento sistematizado. Y podremos ver, va muy relacionado con un gran tratamiento de datos, con la creación de perfiles o también con fines de mercadotecnia, un gran tratamiento de fines de mercadotecnia. Lo que podemos hacer para tratar de dar una delimitación a esto es tomar en consideración los lineamientos del grupo de trabajo del artículo 49, en el cual en una interpretación ha dicho que este tratamiento sistematizado podría entenderse de acuerdo a los siguientes significados, que serán: el continuo se reproduce o produce intervalos concretos durante un periodo concreto, recurrente o repetido en momentos prefijados, es decir, no necesariamente continuo, sino en momentos claramente determinados, que es constante y periódico, que el tratamiento sea constante y periódico de todos los datos personales, que esté preestablecido, organizado, que sea metódico. Entonces, cuando tenemos una gran cantidad de datos que vamos a utilizarlos constantemente para cualquier finalidad, podría considerarse esto. O cuando se lleve un tratamiento de datos de acuerdo a una estrategia. Yo, obviamente, voy a salir al mercado, y por más de que sea una industria, no de las mencionadas previamente, pero voy a necesitar identificar claramente a las personas naturales y vamos a tener una estrategia para esto, vamos a necesitar un delegado de protección de datos. Pero como les digo, estos son algunos conceptos que también no dejan de ser indeterminados. Son conceptos abiertos que te los da el grupo de trabajo del artículo 29 y que tendríamos que ver si nuestra autoridad de protección de datos decide adoptarlos para aplicarlos de acuerdo a la realidad nacional. De ahí teníamos el otro concepto. El otro concepto era cuando el tratamiento sea a gran escala. De nuevo, esto es un concepto que no está definido en la ley, solo la ley te dice el tratamiento sea a gran escala. ¿Qué es un tratamiento a gran escala? ¿Quién puede hacer un tratamiento a gran escala? De nuevo, esto no va relacionado con el tamaño de la compañía. Puede ser que tenga una industria muy importante, pero que no realice el tratamiento, que solo se dedica a la compra y venta de materias primas, que no necesita un tratamiento a gran escala, así como puede ser que creamos un startup que utiliza una gran cantidad de datos personales relacionada a la inteligencia artificial, relacionada al Big Data o al IoT, donde vamos a tener una gran cantidad de datos personales y que obviamente esa compañía, que puede ser que está comenzando, va a necesitar de un delegado de protección de datos. De nuevo, a nivel europeo se han dado ciertos factores para considerar o tratar de analizar qué se considera a gran escala. Y vamos siempre con el volumen de los interesados afectados. Y ahí, de nuevo, no tenemos un número, no podemos decir si es que gran escala es 1, 100 o 1.000.000, pero te dice cuando hay un gran número de interesados afectados. Y más que interesados en el caso de Ecuador sería titulares como tal.
Cuando el volumen de datos o la variedad de los datos que son objetos de tratamiento, tenemos un gran volumen, no es el número de personas, sino puede ser de número inferior de personas, pero una gran cantidad de datos, cuando haya un gran tiempo de duración o conservación de los datos personales, cuando el alcance geográfico sea excesivo, etcétera. Tenemos algunos casos donde podemos comenzar a identificar. El tratamiento europeo comienza a decir varias alternativas, no solo en la cantidad de personas, no solo en el volumen, sino en la capacidad o en dónde está el estado geográfico de los tratamientos de datos o de acuerdo a las actividades que realicen. Es por eso, si vamos a cuáles son las industrias que manejan gran volumen de datos, entramos justamente a compañías relacionadas con el sector financiero, bancos, cooperativas, compañías relacionadas con el sector asegurador, que puede ser que manejen gran cantidad de datos de diferente índole, no solo de identificación, pueden manejar datos de salud, datos crediticios, datos de menores de edad, datos de personas con discapacidad, todos que por sus categorías de datos pueden ser considerados sensibles o una especial categoría, por ende vamos a tener que proteger empresas de telecomunicaciones, farmacéuticas, todas estas manejan una gran cantidad de datos que comenzamos a identificar ahí. No hay estos conceptos como tal en la ley. Tendríamos que esperar a ver qué dice el reglamento al respecto y capaz más que el reglamento, cuáles van a ser las instrucciones de la autoridad para delimitar estos conceptos. Y entremos ya en un tema un poco más claro, que son cuáles son las funciones, qué tiene que hacer el delegado. Hemos identificado quiénes tienen que tener un delegado, instituciones públicas y obviamente el sector privado que cumpla con estas características, que la ley lo deja bastante abierto, pero que comenzamos a tratar de limitarlo de acuerdo a qué, de acuerdo a la experiencia internacional, sujeto a que venga nuestra autoridad y ponga sus instrucciones claves o claras respecto de estos conceptos jurídicos indeterminados o que la autoridad a través de una resolución solo diga todas las industrias de este sector van a necesitar un delegado. Pero ¿cuáles son las funciones? Y capaz la primera y más importante es asesorar al responsable y al encargado de tratamiento de datos. Pero la palabra clave es asesorar. El delegado asesora, el delegado no necesariamente va a ser el que ejecute, haga las cosas como tal, sino asesore al responsable y al encargado, quienes obviamente con su personal, con sus diferentes áreas, deberán ejecutar las decisiones o lo que asesore el delegado de protección de datos. Entonces, esta capaz es la función más importante del delegado dentro de una compañía. Ya lo vamos a ver si puede ser interno o externo o cómo sería conveniente, pero la palabra es asesorar, es guiar, no ejecutar como tal. Va a ayudar a las empresas a que cumplan, pero las ejecuciones de los temas va a quedar dentro de las otras áreas de las compañías que deberán ser los que deberán implementar lo que asesore el delegado. Supervisar. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones de la ley, el reglamento y las directrices. El delegado no se puede quedar únicamente con lo que dice la ley, sino va a tener que ir más allá, ver lo que dice el reglamento, estar en constante seguimiento de las directrices, resoluciones de la autoridad, así como también el desarrollo jurisprudencial a través de las resoluciones que emita la autoridad, que sería muy importante que sean públicas. ¿Para qué? Para que todo el resto del mercado, por así decir, pueda ir adaptando sus procesos a las resoluciones y obviamente cuando lleguemos a ver temas más complejos y podrías llegar a cortes, las resoluciones. Entonces, el supervisar el cumplimiento de las disposiciones va más allá de tomar únicamente las obligaciones de la ley, sino es ver las buenas prácticas, ver las resoluciones, ver las guías que toma la autoridad competente. Asesorar en el cumplimiento o en el análisis de riesgo, evaluación de impacto y demás. Y este va a ser uno de los puntos más importantes. Muchas compañías no tienen o no han realizado un análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo no es un análisis de riesgo operativo de las operaciones, es un análisis de riesgo que va relacionado con los riesgos que podrían tener los derechos y libertades de las personas, de los titulares. El
delegado va a ser el responsable de asesorar en este análisis de riesgo y muy posiblemente hacer los análisis de riesgo, porque él es el que va a tener que guiar y decir, ok, este tratamiento que hace es riesgoso y por ende van a necesitar adoptar mejores medidas de protección. ¿Cuáles son las medidas de protección? Bueno, las alternativas, la disposición también las tendrá que adoptar el responsable o el encargado. Va a cooperar con la autoridad y ser el nexo con la entidad. Ya en Europa muchas veces la autoridad solo envía a que el delegado sea el que resuelva o dé su criterio al respecto de un tratamiento. El delegado va a ser este nexo con la autoridad, el que va a estar en contacto para responder los oficios, para guiar, para responder las consultas y demás temas. Entonces, podríamos decir que no es netamente una parte dentro de la compañía que se dedique únicamente a ayudar al responsable o al encargado, sino va a ayudar a la autoridad a que se cumpla con todo el marco regulatorio, no solo la ley, reglamento y las directrices. Entonces, ese nexo va a ser muy importante entre el delegado y la autoridad. Y obviamente la ley le da la potestad a que la autoridad designe de nuevo más funciones o nuevas obligaciones para que el delegado pueda responder o asesorar en diferentes ámbitos. Antes de continuar, le quisiera dar la palabra a Jessica para que nos dé un anuncio. Entonces, Jessica, te doy el micrófono. Perfecto, Rafael, muchas gracias. Bueno, pues haciendo uso de este espacio que me acaba de brindar Rafael, prometo que voy a ser breve. Los quiero invitar a nuestro próximo curso de protección de datos. Y en un momento más les voy a dejar un enlace de WhatsApp al cual ustedes van a poder escribir directamente para que les den toda la información. Pero pues les cuento brevemente que en este curso van a poder conocer los fundamentos básicos de la protección de datos personales, cómo aplicar los principios de ejercicio de derecho y cómo utilizar una hoja de ruta para la implementación del programa interno. Van a estar guiados a través de casos prácticos y se van a enseñar las mejores prácticas en gestión de datos personales, además de obtener directrices claras para implementar políticas de privacidad robustas, evaluar riesgos y fortalecer la cultura de seguridad en su organización. Como parte de esta masterclass, ustedes van a tener acceso a un descuento especial, entonces en un momento más les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan escribir directamente y les den toda la información. Y eso es todo de mi parte. Perfecto. Continuando con lo que establece la ley respecto del delegado, tenemos que tomar en cuenta las consideraciones especiales establecidas en el artículo 50. Y es un poco qué es lo que va a hacer el delegado y sus relaciones y demás. La primera es siempre y va muy relacionada con el asesoramiento. El asesoramiento va a ser o tiene que ser apropiado y oportuno. De nada sirve que el delegado venga a asesorar al responsable o al encargado cuando el responsable o el encargado hayan adoptado un proceso, hayan adoptado un servicio y vayan hasta el final de la situación, cuando ya está el servicio en el mercado, y digan, bueno, ahora sí pensemos en qué pasa con la privacidad. El delegado tiene que estar desde los primeros pasos en el desarrollo de estos procesos. Y esto también va a ser bastante relacionado con el cumplimiento de la privacidad por la protección de datos por diseño. Es decir, desde el comienzo pensar en la protección de datos. El delegado va a tener esa función desde el comienzo, no apartarlo para cuando ya esté todo implementado, solucionado, que podamos trabajar en este campo. Obviamente el delegado va a ser el principal responsable de actualizar y capacitar al responsable y al personal del responsable respecto del cumplimiento de la ley. Este es un punto clave. La ley de protección de datos no se cumple con una política, no se cumple con un contrato. Es una ley que se tiene que permear al ADN de la compañía, que toda la compañía, toda se debe
identificar con el tema de protección de datos para así poder tomar medidas correctas en todos los procesos. La responsabilidad del cumplimiento no depende del delegado como tal, sino de cada una de las personas que maneja o podría llegar a manejar datos personales que deberá adoptar las medidas adecuadas. Un tema importante es que no se le puede sancionar al delegado por el correcto desempeño de sus funciones. Esta es una de las consideraciones más importantes. ¿Por qué? Porque va relacionado con la independencia. El delegado tiene que ser independiente. Es decir, guiar de una manera que sí, puede ser que se alinee con ciertos principios de la compañía, pero básicamente él va a tener que velar por la correcta protección de los datos personales. Y en esa figura, muchas veces o podría ocasionar que el delegado no esté alineado con la visión estratégica comercial de la compañía y por ende que pueda decir, miren, esto no procede porque se está violando el derecho, porque se está haciendo mal. Y si no está alineado, podría ser objeto de sanción por parte de la empresa, si estamos hablando de que sea un delegado interno. ¿Qué te dice la ley? No le podrá sancionar o destituir por el correcto ejercicio de las funciones. Si el delegado está cumpliendo con sus funciones, si el delegado está haciendo las cosas bien, la empresa no va a poder tomar represalias y despedirle, solo porque no se alinea con su estrategia comercial, estrategia de mercadotecnia. Entonces, este es un punto muy importante. Va a tener una relación directa con el responsable y el encargado, pero no con cualquier persona, sino con las altas esferas. El delegado muy posiblemente va a responder a las más altas esferas. Estamos hablando de las juntas directivas, del gerente y demás, y va a poder guiar a estas personas. Esto no quiere decir que el delegado no tenga por qué lidiar con funcionarios de la segunda categoría, o sea, gerentes de sus áreas y demás. De hecho, va a tener que trabajar activamente por todo lo anterior mencionado, pero lo ideal es que él no reporte a esas áreas, porque no esté sujeto a una de estas áreas, sino a los más altos mandos donde puedan tomarse decisiones referentes a la protección de datos que puedan afectar, obviamente, el desarrollo de otros temas. No es lo ideal, pero hay que ver cuál es la estrategia comercial o qué es lo que se quiere desarrollar. El delegado va a tener contacto con los titulares. Básicamente, los titulares, cuando ejerzan los derechos, la información, le va a llegar al delegado que podrá tratar de gestionar lo que son las respuestas del ejercicio de los derechos, pero pensemos que al fin y al cabo el que va a responder va a ser la empresa, no el delegado. El delegado puede tratar de ayudar a gestionar la respuesta del ejercicio de derechos, pero el responsable o el encargado van a ser los que respondan como tal a las personas, a los titulares que han solicitado el ejercicio de derechos. Y obviamente el delegado, como va a estar, llámese si sea interno o externo, va a estar involucrado en el día a día de la compañía, va a tener acceso a mucha información, no solo de índole de datos personales, sino mucha información propietaria de la compañía. Por ende, la confidencialidad en el ejercicio o en la ejecución de sus funciones es primordial. Si el delegado no mantiene la confidencialidad, pensemos que no solo puede poner en perjuicio los datos personales de las titulares involucradas, sino que también puede poner en riesgo información propietaria de la compañía o información secreta del Estado y por ende la confidencialidad es un factor esencial para el delegado. Se establecen ciertas garantías básicas para el delegado y aquí va en el tema de qué tareas no debe instruirse al delegado, o sea, qué no puede decirle el responsable o el encargado. La base es, como digo, la independencia. Entonces, mal podría el responsable o el encargado instruir y decirle al delegado qué resultados tiene que lograr con su análisis de riesgo. Cuando el delegado asesora en un análisis de riesgo, él lo va a hacer pensando en, ok, así se protegen los derechos de las personas. De esta manera se protegen los derechos de las personas. No está pensando en cómo desarrollarlo, sino es cómo mitigo el riesgo, cómo protejo estos derechos y a partir de ahí no podría recibir instrucciones de qué resultados deben lograr. No puede recibir instrucciones de cómo investigar o manejar cualquier reclamación relacionado, llámese por un titular o por la autoridad.
y no se le puede instruir de qué postura debe tomar respecto a un tema de la ley de protección de datos. La independencia del delegado es fundamental, es fundamental. Entonces, esta independencia no significa que tenga todos los poderes ilimitados dentro de una compañía, pero lo que la compañía no va a poder hacer es guiarle al delegado para que sus respuestas sean parcializadas, sino el delegado va a tener que asesorar, obviamente, desde el comienzo a la compañía en la toma de decisiones, en los procesos y demás, para evitar que haya problemas de datos personales, pero si la compañía sigue adelante, si la compañía tiene algún problema y la autoridad le pide al delegado, mándame un reporte, el delegado va a tener que mandar ese reporte absolutamente autónomo de lo que ve en su investigación, de lo que ha encontrado, para mandarle a la autoridad. ¿Eso qué significa? Que aparte del delegado, la propia compañía podría tener otras personas involucradas dentro del proceso de datos que no formen parte del delegado o del equipo, por supuesto. Entonces, tenemos que analizar esto, que esa independencia es fundamental. ¿Por qué? Porque el delegado vela por el cumplimiento de la norma. Y básicamente la norma lo que te dice es, protejamos los derechos de las personas, los derechos fundamentales. Ahora, la ley no te establece nada respecto de los requisitos que necesitas. De eso está en el reglamento. Y hay un proyecto de reglamento que tiene Secretaría y básicamente los requisitos son bastante básicos. Tener el goce de derechos civiles y políticos, ser mayor de edad, acreditar un título de tercer nivel. Y aquí es donde viene el cuarto que capaz busca poner limitaciones, y es acreditar conocimientos especializados en protección de datos a través de una certificación. Y lo que no queda claro es qué es certificación. Una certificación de cualquier entidad, una certificación que emitirá la superintendencia, que te deberás acreditar. Puede ser que eso sea lo más obvio o lo lógico, que el delegado se certifique o se acredite ante la autoridad de protección de datos, porque de lo contrario va a poner limitaciones a determinadas instituciones que acrediten y demás, o que posteriormente la misma superintendencia sea la que determine cuáles son las entidades aptas para dar esta certificación. Va a ser interesante ver. ¿Y quiénes no pueden ser un delegado? Obviamente, un delegado no puede ser parte del órgano de administración o de control del responsable o del encargado. Estamos hablando que tiene que haber una independencia. Y si el delegado forma parte de un órgano de administración y control, esta persona va a estar pensando más en el negocio que en el cumplimiento de la ley de protección de datos personales. Y bajo esa misma lógica, tampoco podrían ser socios o accionistas de las compañías, cónyuges de los administradores, directores o comisarios, y hasta parientes dentro de un cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Todo esto vemos que va muy relacionado con el poder de decisión o que se podría tomar y que podría involucrar decisiones comerciales contra las decisiones netamente profesionales y relacionadas a la protección de datos que debería tomar el delegado. Y posteriormente te dice cuando tengan un conflicto de interés con el responsable y el encargado o el encargado. Y ahí volvemos a un concepto jurídico indeterminado. ¿Cuándo va a ser un conflicto de interés? ¿Qué implicaría un conflicto de interés? Entonces, capaz, si es que yo asesoro o soy delegado de una compañía de seguros, no podré ser delegado de un broker. ¿Ok? Porque puede ser que entre en algún punto un conflicto y yo tenga que regular o decir no puedes utilizar determinado broker o determinado proveedor por ciertas situaciones. Serían algunos de los casos que se me ocurren ahorita que podría haber. No vas a poder ser delegado de una institución financiera y a la vez de empresas que contraten con esa institución financiera o que presten los servicios. Este concepto jurídico indeterminado obviamente deberá ser regulado por la autoridad competente para intentar manejar este asunto. Ahora la pregunta es, bueno, ¿quién o cómo vamos a elegir un delegado? Un delegado puede ser externo o puede ser interno. El proyecto de reglamento te va a dar esas opciones para que las compañías decidan si puede ser externo o interno. ¿Y de qué dependerá? Depende mucho de la magnitud de la compañía, de la cantidad de datos y de todo. Ya vamos a ver más adelante
que hay ventajas y desventajas respecto de que sea un externo o un interno dentro de la organización. El delegado también, la figura puede caer sobre una persona, pero puede contar con un equipo. Y de hecho se recomienda, si las instituciones son bastante grandes, que el delegado cuente con un equipo. Porque pensemos que si el delegado tiene que asesorar a todas las áreas, en todos los procesos, análisis de riesgo, estar atrás de todo, lo más probable es que necesite las herramientas y el equipo adecuado para poder gestionar todo el trabajo que se le viene con la ley de protección de datos, porque tampoco es que el delegado solo se va a sentar a decir, bueno, haga esto, sino tiene que hacer un análisis de riesgo, ver la relación con la autoridad, ver el ejercicio de derechos. Son algunas obligaciones importantes. Y para todo esto puede requerir un equipo. ¿De qué dependerá si tiene un equipo o no? Y ahí es donde la ley también te dice que el responsable o el encargado deberá darle las facilidades y lo que necesite, el presupuesto adecuado para manejarlo. Como les había mencionado previamente, debe tener acceso a los mandos de gobierno. ¿Por qué? Porque el delegado con sus decisiones obviamente puede afectar ciertas situaciones de la compañía y la compañía en sus más altos mandos debe estar al tanto de lo que está pasando. Porque si es que el delegado depende de una área, podría ser que esa determinada área trate de influir en el delegado, en las respuestas y por ende no se cumpla con la finalidad donde se quiera. El delegado también podrá asesorar a un grupo de compañías, a una compañía o a un grupo. Y pongámonos a pensar, hay muchos grupos económicos que puede ser que busquen solo tener un delegado para todas las compañías. Así evitamos cualquier problema pensando en la confidencialidad, de fugas de información, de problemas de manejo no adaptado. Y obviamente si el delegado conoce la compañía, si conoce el grupo, podrá asesorar de una manera más integral a todo el grupo, siguiendo un mismo lineamiento. Y obviamente es recomendable que el delegado se encuentre en la ciudad donde opera la compañía. No hay un impedimento en este campo, pero sí sería positivo que el delegado sea una persona con la cual tengas acceso fácilmente. Porque si es que tenemos un delegado que está en Europa, pensemos que tenemos 7 horas de diferencia, que puede ser complicado gestionar ciertos temas que necesite la compañía. De nuevo, no hay un pedimento como tal, pero sí es importante que se tenga esta premura o esta necesidad. Es por esto que pensemos que va a haber un gran crecimiento en este conocimiento de delegados y en esta materia en Ecuador, sobre todo para el desarrollo de los negocios. ¿Qué habilidades tiene que tener un delegado y cuáles son algunos de los errores que podemos encontrar? Primero, el delegado no solo se debe limitar a conocer la ley de protección de datos o la normativa ecuatoriana. Pensemos que muchas de nuestras compañías van a tener relaciones internacionales con Europa, con Colombia, con Perú, con México, con Argentina. Y el delegado va a tener que conocer esas leyes justamente para tratar de ver cuál es el impacto de la ley o de los derechos o cómo se protegen los derechos dentro de los otros países. Entonces, no solo es ser un experto en la ley nacional, sino en las leyes, en la normativa de protección de datos a nivel nacional, a nivel internacional. El delegado va a realizar los análisis de riesgo, evaluaciones de impacto de datos, conceptos que son bastante complejos de entender en un país donde nunca hemos tenido esto. Y como les decía, no es un análisis de riesgo operativo, no es respecto de la operación, sino es un análisis de riesgo respecto de los derechos y libertades fundamentales del titular. ¿Cuál es el riesgo para las personas? Y eso es lo que se tiene que ver. De nuevo, reitero, la independencia en el ejercicio de sus funciones, manejar y responder las solicitudes de derechos, estar constantemente capacitando al personal de una manera interna. Obviamente el delegado podrá decir, ok, vamos a capacitarlo, pero va a necesitar el apoyo obvio de recursos humanos para que las capacitaciones sean, podremos decirlo, más ligeras, que no solo sea la charla de protección de datos, sino que se realice a través de ejercicio, que se realice a través de eventos. Hay que ponerse creativos en este punto, no pensar que esto es el delegado dando la misma charla todos los meses o todos los años a todo el personal, sino generar nuevas cosas. Es
generar que dentro de la compañía se impregne todo el tema de la protección de datos. Ya lo mencionamos y va a necesitar obviamente habilidades para relacionarse con los altos órganos de gobierno de la compañía. Entonces, un delegado va a necesitar tener esa capacidad y ahí sí podremos decir unos soft skills del delegado de cómo me voy a relacionar con el gerente, cómo me voy a relacionar con la directiva, cómo presento yo los informes. Pongámonos a pensar que si le presentas al órgano directivo de una compañía un informe de 400 páginas respecto al tratamiento de datos, muy posiblemente no te van a entender. Entonces, el delegado tiene que ser capaz de presentar de una manera sencilla que te pueda relacionar con los órganos de gobierno. Y obviamente tener el conocimiento técnico, jurídico necesario. ¿Para qué? También para relacionarte con las diferentes entidades, como la Autoridad de Protección de Datos, todos los temas técnicos y tener un amplio conocimiento, no solo legal, sino desde el punto de vista técnico, también va a ser importantísimo. Ahora, ¿cuáles son los errores que podemos encontrar en el delegado? Y el principal es la falta de independencia. Si es que yo le voy a poner o designar a una persona de mi organización, claro, es positivo porque conoce la organización, pero no pensemos que yo le voy a dar instrucciones. Si es que el delegado va a reportar únicamente al área legal o al área técnica y no a los órganos de gobierno, lo que vamos a ver es que las áreas legales o técnicas van a tratar de solventar cualquier error que haya primero y no se va a tomar una decisión fundamentada en estos temas. Uno de los grandes problemas que vamos a tener para ser delegado en el Ecuador va a ser la falta de conocimiento o experiencia. Y es que al ser la ley absolutamente nueva, hay una falta de experiencia importante en el mercado. Porque, como vemos, esto no es cuestión de decir, ok, conozco la ley, me leí la ley y ya puedo ser delegado. Necesitas muchas más habilidades de diferente índole para cumplir el rol a cabalidad. Y obviamente el delegado no es un Chief Privacy Officer. El Chief Privacy Officer puede ejecutar las acciones dentro de la compañía y él va a estar mucho más alineado con las actividades comerciales o los lineamientos comerciales que el mismo delegado, cuya función, como vemos, va a ser entre de ver las partes o ver los derechos de los titulares, relacionarse con la autoridad. Incluso la autoridad le va a poder designar que haga una investigación y va a tener que ser independiente. Y si es independiente, no puedo seguir los lineamientos de la compañía como tal. Y tratemos de identificar cuáles son los pros y contras de tener un delegado interno o uno externo, porque esa va a ser el gran tema. ¿Tengo un delegado interno o busco un externo? Si vamos a favor de tener un interno, obviamente la principal ventaja es que ya conoce no solo los procesos, no solo el mercado de la compañía, sino a las personas como tal. Conoce las reglas de la compañía, la dinámica de la compañía y por ende si trabaja a diario con las personas va a ser mucho más fácil que pueda asesorarlos de una manera práctica a las situaciones que ellos necesiten como tal, por el conocimiento que tienen. Obviamente, ese gran conocimiento y el estar involucrado todos los días con una compañía puede perjudicar la independencia. Entonces, la independencia es el gran desafío del tema interno. Y el delegado, si es interno, requiere de otras competencias. El delegado necesita tener conocimiento legal, absolutamente. Necesita conocimiento técnico. Pero esto no quiere decir que el delegado sea técnico y por ende va a necesitar desarrollar más competencias. Obviamente, si vamos desde el punto de vista externo, es al contrario. La facilidad se da en que sea independiente y pueda gestionar los temas. Y también podríamos hablar en cuestión de costos, porque tú le puedes comprar al delegado para que te preste un servicio. Por ende, los costos van a ser los favorecidos por ahí, pero obviamente los perjuicios no conoce la organización, no conoce a las personas. Si se da una reunión, él puede ser que no esté disponible para la reunión y no esté presente en todas las actividades que realice la empresa y ahí sea un poco más difícil entender qué es lo que hace la empresa para poder gestionar todos los temas relacionados con los derechos.
Y muchas de las actividades que tiene que hacer el delegado de protección de datos, obviamente van a tener que ser ejecutadas por un responsable interno de la compañía. Entonces, si el delegado asesora y define dentro de su programa e implementa ciertos controles, ¿quiénes van a ser los responsables de la ejecución de eso? Eso no va a ser el delegado. Eso puede ser el área técnica, el área de recursos humanos, el área de contabilidad, dependiendo el tratamiento o las afectaciones. Deberá también coordinar a las diferentes áreas para la implementación de la ley. Como mencionaba, la capacitación, el crear la cultura de datos, va más allá de decir, vamos a dar una capacitación mensual o vamos a dar una capacitación cada cierto tiempo. Mantener el inventario de los tratamientos que se realizan. Pensemos que esa es una obligación de la ley, tener el registro de los datos personales para registrarlo en el Registro Nacional de Datos, que deberá ser creado de acuerdo a lo que establece el artículo 51. Revisar, obviamente, los documentos y cláusulas relacionadas a la protección de datos y asistir a la autoridad de protección de datos en lo que requiera. Y aquí viene un punto muy importante. El delegado de protección de datos no es personalmente responsable por el incumplimiento de la norma. Si el responsable del tratamiento de datos incumple la ley de protección de datos, esto no quiere decir que el responsable sea el delegado, el responsable en cuestión de la multa o del incumplimiento. El responsable del incumplimiento de la norma va a ser el encargado o el responsable de acuerdo a quien esté asesorando el delegado. Entonces, el delegado es responsable civil y administrativa e incluso penalmente por el incumplimiento de sus funciones, no por el incumplimiento a la norma. Si es que a la entidad a la que yo asesoro como delegado, yo le digo, miren, este tratamiento no es válido, es muy riesgoso porque estamos tratando datos de menores de edad y estamos haciendo perfiles crediticios de menores de edad. Esto es muy riesgoso y no tenemos los niveles adecuados de seguridad y demás. Y pasa una filtración. No es que el delegado va a ser responsable por ese tratamiento. Por el contrario, el responsable va a ser el responsable del tratamiento y el delegado más va a ser si es que incumplió, si es que no asesoró, si es que no habló con los órganos correspondientes, si no levantó las alertas correspondientes, si no les guió. Pero de ahí, si el responsable o el encargado no hacen caso, por así decir, al asesoramiento del responsable, ellos van a ser los que respondan por los incumplimientos de la norma. Entonces, es de ahí la importancia de la independencia. Es de ahí la importancia que el responsable no responda ante un órgano inferior, sino ante los órganos superiores. Para que si es que alguna de las áreas, por así decir, se pone creativo con los datos personales, pueda gestionar de una manera adecuada las alertas. Y de ahí, si continúa el responsable o el encargado con esta visión, perfecto, que lo adopten. Si el responsable informa, hace las gestiones necesarias y se continúa con esta actividad, obviamente la responsabilidad recaerá sobre el incumplimiento, sobre el responsable o el encargado. Esto es un poco lo que quería compartir con ustedes, justo un poco para cumplir con el tiempo de una hora y más bien quedo atento a cualquier pregunta que tengan. Ahí tienen mis contactos en caso de que quisieran más información o tratar algún tema de este tema, de datos personales, será un gusto. Más bien quedo atento a cualquier duda que tengan respecto de este tema y hacerlo más dinámico el conversatorio. Perfecto, Rafael, muchísimas gracias. La verdad es que tenemos muchas preguntas, entonces empezamos. Nos dice Cintia, ¿cuál es el perfil que debería tener el delegado? Perfil. Yo creo que el perfil es que se desarrolle en protección de datos personales y eso es lo más importante. ¿A qué voy con esto? Yo sé que suena obvia la respuesta, pero no tiene por qué ser un abogado, no tiene por qué ser un técnico, no tiene por qué ser, sino es una persona que esté involucrado dentro del mundo de datos personales y comience a generar sus habilidades.
no solo en el conocimiento de, ok, yo conozco la ley de protección de datos y hasta ahí me quedé, sino es conozco la ley de protección de datos, conozco lo que son los análisis de riesgo, conozco la normativa internacional, conozco las repercusiones de las nuevas tecnologías, conozco incluso cómo proteger los datos desde una manera física, de entender que datos personales no solo involucra sistemas técnicos. Entonces, el desarrollar conocimiento amplio y estar constantemente preparándose, capacitándose, porque esto es un punto importante. Necesitas, no puedes decir, hice un curso de protección de datos y ya estoy capacitado para, sino constantemente estar al tanto de la evolución, de la normativa, de esto, cómo se va desarrollando un mundo que es amplísimo. Entonces, el perfil no es un cargo o una profesión en particular, sino es este desarrollo integral en todo, tener conocimiento de seguridad de la información, tener conocimiento de las leyes, tener conocimiento de las nuevas tecnologías y cómo estos van impactando en datos personales. Eso es lo más importante para un delegado. Perfecto, Rafael. Tenemos más preguntas. Javier Castillo nos dice, ¿el DPO es el equivalente al oficial de cumplimiento, por ejemplo, en la banca? Es parecido, podríamos decirlo, es parecido. Muchas veces, esta es la gran pregunta, ¿podría ser un oficial de cumplimiento el delegado? No, no es recomendable. Son figuras absolutamente diferentes en estos temas. Oficial de cumplimiento ve justamente el cumplimiento en muchas materias. El delegado va a tener otros campos en los cuales asesorar. Pero ¿qué se parece? En justamente esta independencia. Si vamos a la banca, también podríamos incluirlo o es parecido al asesor o al abogado que defiende a los clientes. Pongámonos a pensar que el delegado no necesariamente va a decir las cosas a favor de quien le está contratando y les va a poner un alto y les va a decir un no. Entonces, la independencia va a ser fundamental, la posibilidad que el delegado se pueda desarrollar y que obviamente no sea sancionado. Entonces, bajo esa figura de independencia, podríamos decir, sí, parecido al oficial de cumplimiento. ¿Puede ser un oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento un delegado? Diría, no. El oficial de cumplimiento tiene muchas acciones diferentes que tiene que analizarlo. El delegado va a tener otras funciones, otras funciones. Entonces, bajo esa independencia, sí, pero pensemos que va a tener que ser un órgano autónomo a otras dependencias, por así decir, de la compañía. Y bueno, por aquí también Andrea Romero nos dice cuál es el perfil más adecuado para nombrar un DPO, que creo que ya lo contestaste. Dice un perfil técnico relacionado a seguridad de la información, un perfil con conocimiento legal, que es lo más recomendable. No sé si quieras añadir algo, porque la verdad tenemos bastantes preguntas. Sí, o sea, como les decía, no es ni técnico, no es solamente técnico, no es ni solamente legal. De nada te sirve tener un abogado que solo conoce las leyes y no conoce seguridad de la información o no conoce de sistemas, así como tampoco un técnico que no piense desde una perspectiva legal cómo va a responder el ejercicio de derechos, cómo va a ser todo el tema de la relación con la entidad y conocer cuáles son las competencias, cuáles son sus facultades. Es de esa mezcla. Y esto va también a que el delegado puede tener su equipo y puede generar su equipo que tenga esas diferentes habilidades. Como digo, el tema siempre del delegado va a ser, y va muy relacionado con la certificación, ¿cierto? Decíamos que puede ser que se necesite acreditar una certificación. No sabemos qué certificación va a ser, si va de la superintendencia o va a la superintendencia, es decir, acreditar a ciertas entidades para que emitan esa certificación o cómo va a ser. Pero ¿qué implica ya una certificación? Es tener un conocimiento en este tema de datos personales. Y el tema de datos personales va más allá de conozco la ley de protección de datos, sino es conozco, sé cómo hacer un análisis de riesgo, sé cómo hacer una evaluación de impacto, sé cómo se manejan las instituciones nacionales e internacionales en esta materia, e incluso el delegado va también, dependiendo las habilidades que va a tener, dependiendo el sector. Puede ser que comencemos a tener delegados que sean mucho más especialistas en datos de salud, entonces que sean más capaces para responder o asesorar a entidades relacionadas al mundo de salud o al mundo financiero, donde vamos a tener también regulaciones específicas del sector. Ok, nos dice también Dayana Bastidas,
¿Cuál sería el equipo del DPO? Justo haciendo alusión a esto que estabas mencionando. El equipo del DPO va a depender también mucho del presupuesto y de la magnitud de la entidad a la cual voy a asesorar. No pensemos que el DPO puede ir a una startup y decirle, ok, yo necesito un equipo de 5 personas. Si no hay presupuesto, hay que jugar mucho con esos temas. ¿Cuál es el equipo? Como cuando tú formas tu equipo para desarrollar un área. Tú tienes que ver cuáles son tus aptitudes, cuáles son tus falencias. Y si tienes falencias, tu equipo debería ser capaz de ayudarte y sostenerte en esas falencias. Entonces, si yo estoy un perfil más legal que un técnico dentro de mi equipo, entonces voy a necesitar a alguien que sea un poco más técnico, que me pueda ayudar con esa falencia. Si es que yo soy legal y técnico, pero estoy asesorando dentro del mundo de cooperativas, entonces alguien que conozca cómo funcionan los datos dentro de cooperativas va a ser importante. Cómo formas tu equipo es casi cómo gestionas cualquier equipo. Ver cómo te complementa para crecer y poder asesorar de una manera integral. También aquí Jairo Alarcón nos dice, ¿qué metodología recomiendan para realizar el análisis de riesgo? A ver, en cuestión de las metodologías, ahí obviamente vamos a estar que venga la autoridad y diga, estas son las metodologías aceptables y demás. Lo que vemos es, o lo que podemos hacer es adoptar las metodologías que toman la Unión Europea, la Majerit y demás para la aplicación. No nos queda otra que adoptar esas hasta que tengamos lineamientos por parte de la autoridad ecuatoriana. Damos paso a la siguiente. José Capito dice, ¿puede haber más de un delegado de protección de datos dentro de una empresa? No creo que puede haber más de un delegado dentro de una empresa, pero que sí un delegado pueda asesorar a algunas empresas siempre y cuando no haya un conflicto de interés. Eso es importante. El delegado va a ser, para una empresa no tiene sentido que tengas dos delegados dentro de una empresa y que te asesoren, sino quién va a ser el que dirija o mantenga la relación con los órganos superiores, quién va a ser el que responda. Entonces, no que haya dos delegados en una empresa, pero sí que un delegado pueda asesorar a varias empresas, sí, siempre y cuando tú puedas abarcar lo que puedas y que no te genere conflicto de interés. Muy bien. Dayana Bastidas nos dice, el DPO puede tener dos cargos en la organización, por ejemplo, un oficial de cumplimiento o un gerente de ventas, punto a favor, conocen la organización, ¿cuál es el riesgo ahí? Gracias. Sí, no tienes ninguna limitación, podría hacerlo. Ahí, como decimos, es el tema de la independencia. Si tú eres el gerente de ventas y a la vez eres el delegado y tienes que cumplir una meta de ventas, te puedes ver tentado a favorecer los procesos de ventas de la compañía antes de gestionar de manera adecuada los riesgos o de dar un asesoramiento en cuanto a qué es lo que deben hacer. Entonces, el tema de que sea una dualidad de cargos es factible, no es prohibido, pero la persona va a tener que gestionar bien el cumplimiento de sus funciones. Y eso es lo importante. Decíamos que el delegado no va a responder por el incumplimiento a la ley, pero sí por el incumplimiento de sus funciones. Entonces, si yo soy un gerente de ventas y a la vez soy un delegado, entonces yo me puedo ver tentado a favorecer las ventas de la compañía antes de velar por el cumplimiento o asesorar de una manera correcta. Y si puedo demostrar eso yo, como autoridad, como responsable, como propio interesado, que el delegado está actuando de esta manera, ahí podrías tener las responsabilidades correspondientes. Ok, Rafael, te comento que tenemos varias preguntas relacionadas a si pueden tener dos cargos dentro de la empresa, un delegado, si puede ser parte del equipo de compliance. Eh, bueno, esto te lo comento para no repetir las preguntas. Y creo que otra pregunta que también se repite o se ha repetido es am, Las aptitudes. ¿de qué área? Sí, o sea, como si pueden estar en un área, si pueden estar en dos, si pueden tener dos cargos. Sí, es como digo, no hay el impedimento, pero
¿cómo van a manejar la independencia? Y ahí es donde entra el problema de que gestionan. Y obviamente, en muchas empresas, la persona va a necesitar, pongámonos a pensar que esto no es cuestión de todos necesitamos un delegado y un delegado implica presupuesto, un delegado implica gastos. Y no todas las empresas pueden manejar eso y tener estos temas adicionales. Entonces, lo importante va a ser que si la persona que va a tener dos cargos puede gestionar esa independencia de una manera correcta también. Si puede separar sus dos cargos y si puede avanzar con los dos cargos, dependiendo de lo que haga en la organización. Y ahí es donde va a entrar, como digo, las responsabilidades del delegado, que cumpla con sus funciones. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Darling Valdés nos dice, si todavía no tenemos a la Autoridad de Control de Protección de Datos Personales, ¿qué entidad podría ejercer el régimen sancionatorio vigente? Ninguna. No tiene la competencia. La competencia la da la ley. Y la aplicación de la ley de protección de datos queda competencia de la autoridad de protección de datos, que deberá ser la superintendencia. Aquí no deberían ponerse creativo ninguna entidad y decir, ok, yo aplico la ley de protección de datos y te sanciono por el incumplimiento a la ley de protección de datos y te pongo la multa de la ley de protección de datos. Si te hacen eso, podría tranquilamente caerse en el mismo procedimiento administrativo o en un proceso judicial. Porque si la entidad no tiene la competencia nace de la ley, de ninguna otra manera. Entonces, al menos de que se reforme la ley, digan, ok, aparte de la superintendencia o aparte de la autoridad de protección de datos, tal entidad podrá aplicar la ley de protección de datos, no veo cómo. Ok, nos pregunta Bernardo Aguirre, ¿una empresa privada que maneje datos de compañías privadas y también públicas debe tener un encargado, proveedor contratado y también un delegado de datos personales? A ver, una empresa privada que maneje datos de compañías privadas y públicas debe tener un encargado, proveedor contratado y también un delegado. Es que una empresa va a tener varios encargados, no uno. Prestan sus servicios, va a tener encargados de protección de datos. Lo importante, yo digo ahí, es entender qué proveedores míos manejan datos personales. A mí me gusta ser muy claro en esto. La ley de protección de datos no implica que yo agarre y diga a todas las compañías con las que tengo relación, les tengo que poner obligaciones de datos personales, sino es a las compañías que manejen o que se ven involucrados conmigo dentro de un manejo de datos personales. De lo contrario, me voy a llenar de un papeleo, de lo contrario, me voy a llenar de obligaciones que no corresponden y yo tengo que entender eso. Entonces, ¿puedo tener encargados? Sí, varios encargados, dependiendo de los que manejen datos personales. ¿El encargado puede tener su delegado interno? Por supuesto, si cumple el encargado con los parámetros que vimos que requiere obligatoriamente un delegado de protección de datos, el encargado va a necesitar su delegado. Entonces, ¿puede el delegado asesorar al responsable y al encargado? Ahí un poco más complicado porque hay que ver si es que no tenemos un conflicto de interés. Entonces, ese es un tema muy importante del delegado. ¿Tiene un conflicto de interés o no? Y a partir de ahí tenemos que analizarlo. Gracias, Rafael. Alba Jacome nos dice, si el DPO es técnico, ¿podría ser parte de su equipo el procurador judicial de la entidad? Sí, podría ser, pero si el procurador judicial podría demostrar independencia también. O sea, si es que hablamos de un equipo, el equipo es el que tiene que ser independiente, no solo el delegado. Porque si yo soy el delegado y el equipo no es independiente y el equipo me está diciendo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pensando en no la aplicación de la ley, sino moverlo a su conveniencia, ahí es donde tiene. O sea, cuando hablamos del delegado que sea independiente, no solo pensemos en la persona, sino en la independencia del equipo y que puedan tener sus decisiones autónomas. Ok, ahora, Alexandra Cárdenas, creo que un poco haciendo referencia a la anterior pregunta que respondiste,
Dice, considero que una buena opción puede ser que el DPO sea un consultor externo del área legal experto en el tema. ¿El DPO puede ser una persona jurídica? Nos pregunta. Por ejemplo, un bufete de abogados. Sí, el reglamento no te ha presentado ninguna limitación, y no solo un bufete de abogados, sino cualquier entidad que, digamos, cumpla con las certificaciones. Al fin y al cabo, atrás de una persona jurídica, yo creo que siempre va a estar una persona natural que va a ser el que tenga las certificaciones y demás. Eh, Puede ser externo, hay muchos que van a ser externos, porque el delegado tampoco va a ser un tema únicamente de una obligación para ciertas entidades, sino también puede ser una excelente práctica para entidades que no tengan la obligación, pero que quieran estar cubiertas hasta cierto punto con este asesoramiento de un experto. Entonces, externo va a haber muchísimo. Perfecto, Rafael. La verdad que, bueno, hemos tenido muchísimas preguntas, muchísimos comentarios. Le agradezco mucho a nuestros participantes por haber sido tan activos. Creo que eso enriquece mucho la conversación. Y bueno, no me queda más que darte las gracias, en verdad. Aquí también los participantes te están agradeciendo. Cintia Pita nos dice muchas gracias. Alba Jacome, el DPO es quien contesta y suscribe el ejercicio de derechos de los titulares, nos Ahí pregunta. lo que han hecho en Europa muchas veces es que el DPO puede dar un proyecto de respuesta del ejercicio para que se lo analice a la interna, porque el responsable es el que va a tener que responder, el gerente o el que responda, porque al fin y al cabo él es el responsable. Entonces el DPO puede asesorar al responsable y gestionar ciertos temas, pero es recomendable que sea obviamente a la interna que lo revisen para ver cómo lo quieren responder, porque de lo contrario, si responde el DPO, puede ser incluso hasta que vaya en contra de los derechos del mismo responsable. Bueno, tenemos una pregunta más, si me permites, Rafael, de Esto Verónica Ruales. Al mencionar los requisitos que estaban en el reglamento, por ejemplo, ser mayor de edad, ¿no limita a ser persona natural? lo podríamos tener, pero pensemos que el reglamento sigue siendo un proyecto, ¿no? Si es que queda en un proyecto, y por eso quiero que lo tomen con pinzas de eso, eh, vamos a ver cómo sale el tema final. Podría ser que lo digamos solo la persona natural, como digo, al fin y al cabo, si yo pongo de delegado a una compañía, al fin y al cabo el que va a asesorar van a estar las certificaciones y eso va a ser una persona natural, no va a ser una persona jurídica. Entonces, podríamos determinar que se vaya a una persona natural, pero de nuevo, tomemos lo que es el proyecto del reglamento como un proyecto. Si consideramos y comenzamos a designar el día de hoy delegados, si el día de hoy comenzamos a decir como entidades, yo te nombro a ti como delegado, el día de mañana sale el reglamento y se cambia absolutamente todo. Pues muy bien, Rafael. La verdad que creo que todos coincidimos en que ha sido una excelente masterclass. Aquí Jairo Alarcón también te da las gracias. José Capito, muchas gracias. Doctor Serrano, muy práctica su conferencia. Muchas gracias, Raúl Cruz. Alba Jacome, muchas gracias. Y bueno, también de mi parte y a nombre del equipo de DataBits, no me queda más que agradecerte, Rafael, y esperamos que podamos tenerte nuevamente en este espacio. No, Jessica, encantado de estar con ustedes esta noche. Quedo a absoluta disposición de Databit o de cualquiera de los asistentes si necesitan cualquier tema, abierto a cualquier consulta, debatir, conversar más sobre el tema que es apasionante y es importante generar estos espacios y este conocimiento para desarrollar de una manera correcta el ecosistema de protección de datos en el país. Claro que sí, totalmente de acuerdo y pues también ya tienen nuestros datos por si les interesa tomar el curso y los datos también de Rafael. Muchas gracias y buenas Muchas noches. gracias.